Muy bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Richard Dueñas, soy uno de los psicólogos de la comunidad y el día de hoy vamos a conversar sobre las herramientas básicas que ustedes como familiares tienen que tener para poder acompañar de una mejor manera a sus hijos, ¿no? Aquí en tratamiento. Se entiende que todas las familias que están en este grupo, en esta charla, son familias que pertenecen a la etapa de comunidad y operadores, ¿no? Dicho eso, es importante que comprendamos que estamos en una etapa de tratamiento tan importante, nuclear incluso, que invita a que ustedes como familiares puedan hacer cambios para poder recibir más adelante a sus hijos, a sus hijas, ¿no? En ese sentido, es importante que la familia también pueda cambiar en su estilo de comunicarse, en los tratos que ustedes pueden tener, en la manera como ustedes eh, corrigen conductas de sus hijos menores, en la manera como expresan sentimientos. ¿Ya? La familia es muy importante porque es un espacio, un grupo nuclear para el residente que se reinserta más adelante. ¿Ya? Entonces, tratándose de la familia, que es quien va a recibir al residente más adelante, me gustaría un poquito escucharlos a ustedes también. De pronto, ¿qué aspectos consideras que en tu familia deberías de fortalecer, deberías de corregir como familia? Cada familia, por supuesto, es diferente, pero desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué aspectos consideras que deberías fortalecer en tu familia? A ver, ¿hay alguien que quisiera quizás por ahí participar o mencionar algo al respecto? ¿Ya? ¿Qué aspectos de tu familia consideras que podrías mejorar, corregir, ¿no? Entonces, cuando una persona consume drogas, hay diferentes factores que influyen para que la persona consuma drogas. Pero ninguno de estos factores determina que la persona consuma drogas. Son dos conceptos diferentes. Todos tenemos problemas en la vida, pero ninguno de los problemas que vivimos van a ser determinantes para llegar a consumir drogas. Sin embargo, hay factores en la familia que afectan y que influyen para el inicio del consumo de las drogas. ¿Qué aspectos de tu familia consideras de repente que podrías ir corrigiendo? A ver, me gustaría que alguien pueda participar. A ver. Doctor, buenas tardes. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos. Doctor, yo le quería hacer, yo vivo en una casa de 3 pisos. Mi hermana vive en el segundo piso, que sus hijos, por decir, salen todos los sábados. Todos los sábados se van a tomar y mi hermana para ella es algo normal, ¿no? Pero en el caso de mi hija que yo vivo en el segundo piso, LP. Entonces, ¿cómo sería yo? ¿Tendría que irme de vivir, vivir a otro lado cuando salgan? Esa sería mi duda, ¿no? O ella va a salir lo suficientemente fuerte y capaz para no caer, ¿no? Porque sería muy, muy fuerte estar aquí y ella recaiga en un tiempo no muy corto. ¿Qué me aconsejaría? Ok, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene tu hija? Más o menos. 19. 19 años. Okay. Mis sobrinos tienen 19, 17 y 16 años. Claro. Gracias. Son 3. Gracias, Miriam. Bueno, en realidad, sabemos que las drogas están en todas partes, ¿no? Las drogas, a donde nosotros nos vayamos, siempre van a haber personas que van a invitar a nuestros hijos, a nuestras hijas a consumir, ¿no? En todas partes hay drogas, en todas partes están las tentaciones. Va a depender mucho de ella, en este caso, que pueda ser firme para poder resistir las tentaciones, resistir las invitaciones para el consumo de las drogas. Ahora, si el lugar a donde mi hijo o mi hija va a regresar a vivir es un lugar donde existen muchas tentaciones,
sobre todo en el caso de un adolescente o una adolescente, que todavía está pues en una etapa de su vida en donde es más fácil de caer de repente a las invitaciones de amigos, de amigas, donde todavía está en esta parte de la vida que quiere disfrutar de la vida de esa manera. Entonces, los riesgos aumentan para ellos, para estos adolescentes, ¿no? Si yo considero que en mi casa, en el segundo piso o en el tercer piso, les gusta la fiesta, les gusta tomar, ¿no? Y no solamente en mi casa, sino que cerca a donde vivo, en el barrio, en la esquina toman, en el otro lado de repente fuman en el parque. O sea, los riesgos son mayores, entonces es ahí donde tendríamos que decidir cambiarnos de lugar, de residencia. ¿Ya? Habríamos que ir analizando un poquito más, Miriam, la situación, el contexto en donde ustedes viven. Ciertamente, cualquier otro lugar donde van a ir, van a encontrar también personas que van a invitar, porque va a hacerse amigas, amigos de otros chicos, y también van a invitar porque es un adolescente, ¿no? Y es una etapa donde muchas personas a esa edad pues salen a fiestas. Entonces, habríamos que ir un poquito evaluando la cantidad de estímulos, ¿no? La gravedad, o mejor dicho, las tentaciones de los amigos del barrio que pueden activar a que tu hija consuma nuevamente, ¿no? Así que, si está en tus posibilidades hacer el cambio, haz el cambio, te diría, ¿no? Pero también es cierto que cambiarse de casa no es tan sencillo. Tendríamos que movilizar muchas cosas y a veces va a tener que enfrentar. Pero si está en tus posibilidades hacer ese cambio, sería mejor eso, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, Miriam. ¿Hay alguien más que quiera participar de repente en esta conversación? Porque me gustaría un poquito que podamos hablar, conversar, más que una charla tradicional, poder conversar. Les hago digamos, el comentario que en este mes vamos a empezar con las charlas presenciales. ¿Ya? A partir creo que la quincena de este mes ya le van a ir comunicando. Vamos a retomar las charlas presenciales, ¿ya? Para poder un poquito conocer más. Las charlas van a durar un poquito más, con otros profesionales también, para poder compartir las ideas y poder un poquito conocer más el proceso de tratamiento, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna otra duda? Todo está claro hasta acá. Bien, entiendo que está claro, ¿eh? Bien, vamos a continuar hablando sobre las herramientas que ustedes como familiares tienen que tener, ¿no? Una de las herramientas importantísimas que ustedes deben de manejar es precisamente la asertividad. Me imagino que esto ya lo han escuchado en algún momento. La asertividad es una herramienta importantísima que toda familia debe de practicar. La forma en cómo me comunico con mis hijos, con mi pareja, con mi familia en general. De hecho, nosotros cuando conversamos aquí con los familiares, con los pacientes internados, ellos comentan de que han tenido a veces un padre muy distante, poco comunicativo con ellos, o una madre de repente muy dura, muy rígida también con sus hijos. Por eso que es importante que en toda familia se dé estos espacios de conexión con los hijos, ¿no? A veces el trabajo u otras actividades que tenemos no nos permite conectarnos con nuestros hijos, y debemos de conectarnos con ellos. Debemos de preguntar cómo se encuentran, cómo se siente. Debemos de hacer críticas también de una manera correcta. Debemos también de buscar estos espacios de conversación. Ojo, que estos cambios que ustedes como familiares seguramente van a practicar, no garantiza que sus hijos no recaigan. Sin embargo, sí facilita la posibilidad de que esto no suceda. Ya, no sé si me dejo entender, porque la recaída no va a depender siempre de ellos, pero la familia influye muchísimo. Por ejemplo, si en casa encuentro que papá o mamá le gusta tomar, pues lógicamente ya no pueden tomar en casa. No es lo recomendable. Aunque mi hijo o mi hija esté internada por consumo de cocaína, marihuana u otras drogas, en casa no pueden tomar, porque esta es una droga y esto va a movilizar y va a activar también otras cosas en la familia. Si en casa de repente
nos hemos acostumbrado a discutir, nos hemos acostumbrado a pedir las cosas con gritos, pues también tenemos que modificar esto en nuestra familia. Tenemos que buscar esos espacios de conversación. Es increíble, pero muchas veces los hijos e hijas no tocan a sus padres, a su madre, no los abrazan. No nos falta escuchar esas frases tan bonitas como un te quiero, como eres importante para mí, como gracias por existir, gracias por apoyarme, sigue adelante. Estas frases, estos abrazos, estos contactos alientan y fortalecen la autoestima, no solamente de mi hijo, de mi hija, sino también de uno mismo. Por eso que debemos de recordar de que si yo quiero ayudar a mi hijo o a mi hija, pues me tengo que también ayudar. ¿Cuán bien estoy? Yo también tengo que rehabilitarme. Tú también te tienes que rehabilitar. Mamá, papá, Erika, Juana, Jorge, Alicia, Helen, todos tenemos que rehabilitarnos de una u otra forma. Todos necesitamos hacer cambios para poder sentirnos mejor con nosotros mismos y poder relacionarnos también con nuestra familia. Eso que estos espacios sirven para una reflexión. ¿En qué me estoy equivocando como mamá, como hermana, como hijo, hija, como padre frente a mi familia? ¿En qué me estoy equivocando? ¿No? Analizar qué es lo que me falta corregir como padre. Y de repente, uno de los aspectos, como decía al inicio, puede ser la comunicación, la asertividad, ¿no? El saber comunicar a la familia, ¿no? Y para eso, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerme, o usted está claro todo. ¿Ya? Bien. Para poder recordar cómo dirigirme hacia una persona de manera asertiva, de manera correcta y educada, vamos a recordar el sándwich, así se llama, la técnica del sándwich, ¿ya? No sé si ustedes, que todos conocemos que es un sándwich, ¿verdad? El sándwich tiene básicamente tres partes, ¿ya? El pan, medio pan, luego viene el relleno, que puede ser la carne, ¿no? El tomate, la lechuga, etc. Nuevamente viene el pan, el relleno y el pan. ¿De acuerdo? Esas son las partes que conforman un sándwich. Entonces vamos a recordar siempre este alimento para poder comunicarme de buena forma con mi familiar. El sándwich, que tiene estas tres partes, hará que recuerde que la comunicación que tenga con un familiar tiene que ser también, debe de contener tres partes. Lo bueno, lo malo y lo bueno. Así como el sándwich, el pan, la hamburguesa y nuevamente el pan, ¿ya? Cuando converse con alguien, tiene que haber esas tres partes. Lo bueno, lo malo y lo bueno. ¿Cómo es eso? Les explico. Cuando me dirija a un familiar a hacer una crítica, a hacer un comentario de algo que no me ha gustado, pues voy a empezar primero con lo bueno. Por ejemplo, podría ser así. Hola hija, ¿cómo estás? Mira, la verdad que a mí me gusta muchísimo que tú me acompañes cuando estoy cocinando. Me agrada mucho cuando estás a mi lado, cuando me preguntas cómo de repente aprender a hacer una comida. Estoy empezando con lo bueno. Ahora viene lo malo. Pero me fastidia que cuando ves que estoy cocinando, no tengas esa iniciativa de ayudarme también a cocinar. Me incomoda que tenga que decirte a cada rato lo que tienes que hacer. Más bien tú, me gustaría que preguntes, las iniciativas. Viene lo malo. Ahora terminamos con lo bueno. Sin embargo, quiero que tomes en cuenta de que aprecio también el hecho de que quieras aprender. Aprecio también el hecho de que quieras que me estés acompañando y valoro mucho también los momentos en que me preguntas cómo ayudar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hablo de esta manera, con mis hijos, con mi familiar, tengo la mayor probabilidad de que me entiendan, de que me comprendan y que pueda llevarme mejor. No estoy faltando al respeto a mi hijo, a mi hija, estoy siendo claro, estoy siendo asertivo. Siempre tienen que recordar lo bueno, lo malo y lo bueno. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro?
¿Alguna duda quizá? ¿Eh? ¿Están allí? De repente estoy hablando solo y no sé si están escuchando por ahí. Buenas tardes. Sí, Buenas todos Aquí claro. estamos. tardes, Kelly. Muchas gracias, Jorge, también. Gracias. Kelly, ¿algún comentario, alguna pregunta quizá? ¿O todo está claro? Me parece muy interesante lo del sándwich. Lo voy a poner en práctica. Ok, Kelly, muchas gracias. Claro que sí, Kelly. Parece un juego, pero nos ayuda muchísimo, ¿no? Hacer una crítica también. Qué importante, creo que mucha gente nos cuesta recibir una crítica, ¿no? Y la crítica no tiene que ser una crítica destructiva. Hacer una crítica constructiva también, ¿no? Por ejemplo, el, el de repente hacer un comentario que fortalece la autoestima del hijo, pero mediante críticas, ¿no? Y esta técnica nos va a ayudar también, ¿ya? Bien, Una pregunta. Jorge, sí, por favor, buenas tardes. Sí. ¿Cuál sería el momento más apropiado, o cuáles serían los momentos más apropiados para conversar con los adolescentes? Dado que en muchas ocasiones se aíslan, más están con los amigos, en las redes y en otras cosas más, y poco a poco se van aislando más de la familia. Gracias, muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Mire, los momentos en general más adecuados para conversar en familia son los momentos en las meriendas, tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, principalmente. A veces utilizamos estos espacios para comer viendo la televisión, o de repente comemos y vemos el celular. A veces los adolescentes hacen eso, ¿verdad, Jorge? O de repente comemos y ni siquiera hablamos. O comemos y estamos pensando en otras cosas. Entonces, el espacio de compartir un alimento tiene que ser un espacio agradable, donde tenemos que compartir cómo te ha ido en el día. Vamos almorzando, vamos conversando, vamos conversando de cosas amenas. Esos son los espacios que quizás la tecnología ha ido entrando y perdemos esos momentos. Además de los espacios de almuerzo, de cena y desayuno, también tenemos que formar hábitos con nuestros hijos de darnos tiempo para poder conversar, de tiempo quizás en la tarde, en la noche. Eso va a depender mucho también de la disponibilidad y la iniciativa que tenga el padre y el adolescente. Tenemos que entender que un adolescente, y gracias Jorge nuevamente por tu pregunta, un adolescente, como su nombre lo dice, adolece de muchos problemas, está entre el medio entre la vida adulta y la vida del niño, ¿no? Está en ese puente, esos dos mundos, del de ser niño y ser adulto. A veces quiero ser niño, a veces quiero ser adulto, que me traten como adulto, que me traten como niño. Entonces yo tengo que hablar con ellos y ayudaría también, en algunos casos, entrar a su mundo también, Jorge, ¿no? De repente, ¿por qué no ponerme a escuchar la música que a ellos les gusta? ¿Por qué no jugar lo que a ellos les gusta? Entrar a su mundo como una manera en la que podamos participar y ellos puedan sentir la confianza de poder contar lo que les está sucediendo. Como regla podría ser todos los fines de semana, de repente poder salir al parque, si podemos ir a un club, o de repente conversar comiendo algo, o simplemente buscar un espacio para sentarnos a ver cómo estás, cómo te sientes. Esa es una pregunta tan importante que en toda familia debemos de practicar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me interesa saber. Cuando los hijos perciben eso de los padres, se van a sentir atendidos por ellos. Pero también hay que saber, que entender de que nuestra actitud para dirigirnos hacia ellos tiene que ser una actitud flexible y comprensible, en la mayoría de los casos. Porque si yo entro con una actitud de que apaga esa música, no escuches esa música, no te aportes así, una actitud muy demandante, pues ellos se van a cerrar, ¿no? Con eso tampoco significa que nos vamos a ir al otro extremo y vamos a permitir que ellos hagan todo, que ellos van a querer hacer todo. No hay que poner reglas. Recordemos que con un adolescente hay normas, reglas que son negociables y reglas que no van a ser negociables. Por ejemplo, una regla negociable podría ser
¿qué te parece si esta vez ya no lavas tú los platos, ¿de acuerdo? Pero me ayudas a limpiar el jardín. Estoy negociando con él, ¿no? ¿O qué te parece si esta vez ya te pones a ver una hora más la televisión, ¿ya? Pero por la tarde ya no sales con tus amigos. Sí. Es negociable, pero lo que no van a ser negociable nunca va a ser que él y que nuestro hijo o nuestra hija intente, por ejemplo, mamá, ¿sabes qué quiero tomar en mi cuarto con mis amigas o mis amigos? O quiero fumar, o quiero regresar a las 3 de la madrugada, a las 4 de la mañana. Pues, hay cosas que lógicamente no van a ser negociables, ¿ya? Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, Jorge, los espacios, aparte de los almuerzos, el desayuno, la cena, son espacios, son hábitos que debemos de conversar con él. Quizás después de darnos un tiempo después del trabajo para conversar con él, con ella, que él sepa que estoy aquí para escuchar, que él sepa que después del trabajo me gustaría encontrarme con ella, con él. A veces también, como una estrategia a mí me ha funcionado también, les cuento, es salir de casa, ¿no? Salir de casa, de repente ir a un Starbucks, ¿no? Algo diferente, o de repente ir a comer algo diferente, ¿no? Caminar de repente en el parque, tomar una gaseosita, y empezar una conversación de algo neutral, y poco a poco ir profundizando, ¿no? De cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás en el colegio, en la universidad? ¿Te gusta apoyar a algún amigo, alguna amiga? ¿No? Hablar de los intereses de ellos, y así poco a poco podemos ir entrando. Ya no sé si llegué a responder tu pregunta, Jorge, pero básicamente es formar esos espacios que ya sean costumbre poder conversar. ¿Ya? Bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta quizás? ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta y que también seguramente lo han escuchado, no lo sé, y que les va a ayudar a recordar, aparte del sándwich, va a ser el disco rayado. No sé si lo han escuchado alguna vez. El disco rayado, ¿no? Creo que todos en algún momento pues hemos tenido un equipo de sonido, ¿no? Donde se pone un CD y empieza la reproducción de la música, ¿no? Esta técnica del disco rayado es una técnica que nos ayuda también a poner límites a nuestros hijos, a decirle no, a repetirle que no va o que no puede contar con nosotros ciertas cosas, porque ellos así como necesitan cariño, escucha, atención, también necesitan límites, reglas, y eso es lo que a veces nosotros los padres podemos cometer el error, en el afán de que estén tranquilos, les damos de todo, y a la larga, pues esto trae consecuencias gravísimas en su desarrollo. Quizás nos ponemos tan draconianos, tan estrictos, que no permitimos que tengan esa libertad, esos espacios de iniciativa, que también le hacemos un daño, le generamos limitaciones, ¿no? Entonces tenemos que saber modular, en qué momentos ser flexibles con ellos, en qué momentos ser firmes, en qué momentos decirle no. Y una forma de decirle no es una técnica muy sencilla, la técnica del disco rayado. La técnica, lo pones el CD en el equipo de sonido y está rayado el CD, música empieza a repetir, ¿no es cierto? Vamos a suponer que este CD es de la canción Este Pollito que me regalaste. Si yo pongo este CD que está rayado en el equipo de sonido y pongo play, seguramente sonaría así. Este pollito que tú me ¿qué pasó? El CD se ha rayado, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo me ayuda a practicar en saber decir no. Cuando alguien me dice, cuando mi hija me pide, por ejemplo, que hay hijos que son insistentes y saben que al final yo voy a ceder, y son cariñosos y melosos, pero papito, pero mamita, tú sí me comprendes, por favor, dame permiso, qué sé yo, podemos utilizar esta técnica. La técnica consiste en decirle una frase corta, cuantas veces sea necesaria, ¿ya? Repetir una misma frase corta. Por ejemplo, podríamos decirle, si mi hijo me dice, papá, por favor, quiero ir a la fiesta donde están mis amigos, tú sabes que vamos a tomar unas chelitas, confía en mí, solamente voy a tomar unas chelitas, qué sé yo, pues yo tengo que decirle, por ejemplo, una frase corta podría ser, hijo, no puedes ir, o no estoy de acuerdo que vayas.
Hijo, no estoy de acuerdo que vayas, no puedes ir. Pero papá, que esto, voy a repetir lo mismo. Hijo, no puedes ir. Pero papá, hijo, no puedes ir. Pero papá, porque eres malo, hijo, no puedes ir. Es decir, repito todas las veces, como disco rayado, la misma frase. ¿De acuerdo? Si él me pide 10 veces, pues yo repito 11 veces la misma frase, hasta que se canse. O simplemente veo que no comprende, me paro y me voy. Pero él tiene que entender que nosotros también podemos decirle no y debemos decirle no. A veces nosotros caemos en las invitaciones o la presión de los hijos y lo que más bien genera es que terminemos cediendo. Entonces, es importante, en el caso más que nada de los adolescentes, ya cuando es un adulto es diferente. A un adulto no podemos, obviamente hay muy pocas cosas en que uno vamos a oponernos así porque ya es un adulto. En el caso de un adulto también yo puedo darle mi punto de vista. No estoy de acuerdo con esto. Tengo que ser firme y directo también. Tengo que mirar a los ojos y decir, en esto yo no estoy de acuerdo, te estás equivocando. Bueno, no pienso que estás tomando una mala decisión. Te felicito porque me parece que estás practicando lo que has aprendido en el tratamiento. Entonces, cuando utilizamos una comunicación directa, clara, precisa y respetuosa, por supuesto estamos siendo asertivos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Para ir terminando, ya nos queda escasamente unos 5 o 6 minutos. ¿Alguna última pregunta que quieran hacer o todo está claro? Bien, recuerden que el 18 de este mes, seguramente 15 o 18, vamos a empezar con las terapias presenciales. Ya es muy importante que participen, se den un tiempo, seguramente será a las 6 de la tarde, en el local de Lima, para poder un poco ya conocernos también y sobre todo pues aprender cómo pueden acompañar a sus hijos, porque es una aventura. Ser padres es una bendición y a la vez es una aventura también, ¿no? Es una exigencia que nosotros tenemos, que nos invita a cambiar. Recuerden que los tiempos van cambiando y nosotros también debemos de ir a la par para poder comunicarnos de una buena forma con ellos también. ¿Ya? Bien, para ir cerrando, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? O lo han dejado prendido de repente y están haciendo sus cosas, de repente no están escuchando la charla. No quiero pensar eso, porque a veces puede pasar. ¿Ya? Espero que todo lo que les estoy diciendo, por favor, pongan en práctica. Eso ya es responsabilidad de ustedes. Si hay algo que no comprenden, pregunten con toda confianza. Estamos acá para aprender. Estamos acá también para poner en práctica todo eso. A ver, Sí, creo que hay alguien. todo entendido. Gracias, muchas gracias, señora Blanca. Gracias. Todo me quedó entendido, doctor. Muchas gracias por la charla. Estuvo muy interesante. Y ahora viene la parte más difícil, como le dije la vez pasada, ponerlo en práctica. Así es, Kelly, así es. La parte quizás más difícil sea poner en práctica porque es, como dice, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra, ¿no? Entonces, en la práctica misma vamos a encontrar quizás algunas diferencias. Se va aprendiendo, ¿ya? Gracias más bien por su tiempo. ¿Alguna otra pregunta para ya ir cerrando nuestra reunión el día de hoy? ¿O está claro todo? Todo está claro, doctor. Gracias, Liana. Muchas gracias también. Muy bien, familia. Entonces, les agradezco su tiempo, estos minutos que tenemos para reunirnos. Ya hay que poner en práctica. Les agradezco el interés también. Como bien ha dicho la señora Kelly, hay que ponerla en práctica. ¿Ya? La técnica del sándwich, la técnica del disco rayado. Buscar esos espacios para poder conversar con nuestros hijos y sobre todo querernos, digamos, entender de que las palabras que nuestros hijos o hijas nos han podido decir nos han lastimado, pero lógicamente es la cólera, la distorsión de ellos. Hay que querernos, hay que respetarnos para poder respetar y querernos también a ellos. ¿Okay? Muy bien, nuevamente muchas gracias. Nos estamos encontrando ya en otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.